Muy buenos días, tengan todos los presentes. Hoy venimos a hablarles acerca del lenguaje de base de datos. La materia que usar se llama programación orientada a objetos. Somos el grupo número 8 y mi equipo está conformado por Oscar Roseo, Ismael Maita y Teo Arreaz y mi persona, José Luis Malavé. Mi nombre es José Luis Malavé y hoy vengo a hablarles acerca de base de datos, tipos de base de datos relacionables y no relacionables. Primero comenzamos con la definición de lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se gestionan de una manera que se pueden recuperar y manipular fácilmente. Las bases de datos permiten a los usuarios almacenar información de una manera estructurada, facilitando el acceso a su modificación, a su administración. Importancia de las bases de datos. La organización. Las bases de datos permiten almacenar grandes volúmenes de información estructurada y su búsqueda es sumamente fácil. Es de un acceso rápido y eficiente. Optimizan el acceso de los datos, permitiendo realizar consultas complejas en cuestiones de segundos. Su integridad y seguridad de las bases de datos que nos ofrecen mecanismos es garantizar la integridad de los datos, previendo errores, duplicaciones, y la seguridad es controlada. La escalabilidad de las bases de datos pueden crecer según las necesidades del negocio, permitiendo añadir más información sin perder su rendimiento como tal. Tipos de base de datos. Ok, comenzamos con las bases de datos relacionables. Se organizan los datos en tablas que se pueden relacionarse entre sí. Utilizan SQL para realizar consultas, ejemplo, como MySQL o Oracle. Base de datos no SQL, diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, semiestructurados, incluyen algunos tipos como documentales, que se almacenan datos en documentos, clave-valor, almacenan datos en pares claves de valor, columnas, almacenan datos en columnas en lugar filas, base de datos distribuidas. Los datos se distribuyen en múltiples ubicaciones físicas y que la mejora y la disponibilidad y la tolerancia de los fallos. Base de datos en la nube. Proporcionan como servicios a través de Internet que permiten escalar recursos según las necesidades del usuario, como así Amazon, Google, Facebook, Instagram, entre otros. Base de datos temporales, diseñadas para almacenar los datos temporales o históricos, permitiendo el seguimiento a cambio a lo largo del plazo. Base de datos orientada a objetos. Almacena datos en forma de objetos, como en programación orientada a objetos, que es la materia que estamos viendo. Cada tipo de base de datos tiene sus ventajas y desventajas. Su elección depende de las necesidades específicas del proyecto o la organización. Lenguaje de base de datos. Un lenguaje de base de datos es un conjunto de instrucciones que permiten la interacción con las bases de datos. Permite realizar operaciones como la creación, manipulación, actualización y eliminación de datos almacenados en una base de datos. Los lenguajes de base de datos son esenciales para gestionar grandes volúmenes de información de manera organizada y eficiente. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje de programación estándar utilizado para gestionar bases de datos relacionales. SQL permite interactuar con bases de datos para realizar consultas, actualizar registros, eliminar datos y definir estructuras de bases de datos, entre otras funciones. SQL es más utilizado en bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Componentes principales de SQL. SQL se divide en varios componentes clave. DDL se usa para definir la estructura de la base de datos. Por ejemplo, create, crear nuevas tablas de base de datos, etc. Alter, modificar la estructura de una tabla existente. Drop, eliminar base de datos o tabla. Select, consultar datos de una tabla. Inserir, insertar nuevos registros. Update, modificar registros existentes. Delete, eliminar registro de la tabla. Grant, otorgar permisos a usuario. Revoke, revocar permisos a usuario. Commit, guardar los cambios realizados en una transacción. Y rollback, revertir los cambios actualizados en una transacción. Caso y uso de aplicaciones.
El lenguaje SQL tiene una amplia variedad de aplicaciones en el mundo real, que incluyen gestión de bases de datos empresariales. SQL se utiliza en empresas para manejar información crítica como inventario, ventas y clientes. Ejemplos de plataformas de base de datos son SAP, Oracle y MySQL. Análisis de datos. En empresas de análisis de datos, SQL se utiliza para extraer datos de diferentes tablas, realizar transformaciones y obtener informaciones útiles para la toma de decisiones estratégicas. Aplicaciones web. Las aplicaciones web modernas como tiendas online, sistemas de contenido, utilizan SQL para almacenar y gestionar los datos generados por los usuarios, como perfiles y transacciones. Data Warehouse. En entornos de almacenamiento de data, SQL es utilizado para extraer grandes volúmenes de datos utilizados. Aplicaciones financieras. Las instituciones financieras como bancos y aseguradoras utilizan SQL para gestionar y consultar datos relacionados con cuentas, transacciones, préstamos y operaciones financieras. En conclusión, SQL es una herramienta fundamental para interactuar con bases de datos relacionales. Su versatilidad y poder lo convierte en un lenguaje esencial para gestionar datos de diversos campos, desde empresas pequeñas hasta grandes corporaciones de tecnología. Mi nombre es Oscar Oceo y le hablaré sobre el lenguaje en base de datos no SQL. Es un término que engloba una variedad de tecnologías de base de datos que no utilizan modelos regional tradicionales. Estas bases de datos están diseñadas para manejar gran volumen de datos, escalabilidad horizontal, flexibilidad de las estructuras de los datos. Existen varios tipos de estructuras de base de datos no SQL. Entre ellas están los documentales, que almacenan documentos, el clave valor, que almacena pares clave valor, columnar, que almacena datos de columnas en lugar de filas, grafos, diseñadas para almacenar y consultar relaciones entre datos. Características de no SQL. 1. Estabilidad horizontal. Permiten diseñar más servidores para manejar aumento en la carga. 2. Flexibilidad de esquema. No requiere un esquema fijo, lo que permite almacenar diferentes tipos de datos. 3. Alto rendimiento. Optimización para operaciones rápidas y eficientes, especialmente de grandes volúmenes de datos. 4. Distribución. Permite distribuir datos a través de múltiples ubicaciones geográficas. 5. Modelo de consistencia eventual. En estos casos ofrece consistencia eventual en lugares de consistencia estricta, lo que permite una mayor disponibilidad y particionamiento. Comparación entre SQL y no SQL. La comparación entre estos dos tipos de datos, entre la base de datos no SQL, suelen ser más rápidas y estables, pero en cambio pueden ofrecer menos funcionamiento en cuanto a consultas complejas y transiciones. En la base de datos SQL, por otro lado, le ofrecen mayor consistencia a los datos y aportan consultas complejas a través del lenguaje SQL. Futuro del lenguaje de base de datos. Futuro del lenguaje de base de datos. El futuro del lenguaje de base de datos probablemente influirá en híbridos, combinaciones entre SQL y no SQL para aprovechar lo mejor de ambos mundos. 2. Mayor automatización. Herramientas que faciliten la administración y optimización de base de datos a través de la inteligencia artificial y Machine Learning. 3. Interoperabilidad. Mejor capacidad para que diferentes sistemas y bases de datos se comuniquen entre sí. Y 4. Enfoque de datos no estructurado. A medida de que, los volúmenes de datos no estructurados siguen creciendo, las tecnologías no SQL seguirán evolucionando para manejarlos eficientemente. 5. Desarrollo en la nube. Más soluciones basadas de la nube que permiten estabilidad y accesibilidad global. 6. Seguridad y privacidad. Un enfoque creciente de seguridad de datos y la privacidad, especialmente en regulaciones como GDPR. El panorama de base de datos está constantemente en evolución, tanto SQL como no SQL. Tienen lugar en el ecosistema actual y en el futuro manejo de base de datos. Mi nombre es Eva Gracia y seguimos con el tema. Transacciones y control de concurrencia. Las transacciones y control de concurrencia son conceptos claves en base de datos que garantizan la integridad y consistencia de los datos. Cuando múltiples usuarios acceden a ellos simultáneamente. Transacciones.
Una transacción es una secuencia de operaciones en una base de datos que se ejecuta como una unidad indivisible. Debe cumplir con las propiedades ACD. Atomicidad. Se ejecuta completamente o no se ejecuta nada. Consistencia. Mantiene la base de datos en un estado válido. Aislamiento. No interfiere con otras transacciones concurrentes. Durabilidad. Los cambios persisten incluso si hay fallos del sistema. Control de concurrencia. El control de concurrencia evita conflictos cuando varias transacciones acceden a los mismos datos al mismo tiempo. Se logra mediante bloqueos, exclusión mutua entre transacciones. Tiempo de espera y prioridades. Evitan el problema de interbloqueos. Versionado de datos. Cada transacción trabaja con su propia copia de los datos. Protocolos de serialización. Garantiza que transacciones se ejecutan en un orden seguro. Estos mecanismos garantizan que los datos sean precisos y consistentes, sin afectar el rendimiento del sistema. Gestión de permisos y seguridad de datos. La gestión de permisos y seguridad de bases de datos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder, modificar y administrar los datos. Se basa en varios mecanismos. Podría decirse como gestión de permisos y seguridad. Autenticación. Verifica la identidad del usuario, contraseña, biometría, autenticación en 2 pasos. Podría decirse que sería la autorización, que define que las operaciones pueden realizarse en un usuario que en la base de datos. Casos de uso y aplicaciones. Niveles de permiso. Por usuario o roles se asignan permisos individuales o grupales. Por objetos se controla el acceso a tablas, vistas, procedimientos, almacenamiento, etc. Por otra acción, se establecen permisos específicos como lecturas, escrituras, eliminación y modificación. Seguridad de la transmisión de datos. Cifrado protege los datos de almacenamientos y el tránsito. Protocolos seguros, uso de SSL, TLS y SSL para la conexión de bases de datos, auditoría y monitoreo. Registros, las transacciones de control de concurrencia y seguridad son esenciales según sus múltiples industriales. Los bancos y finanzas. Procedimiento seguro, como también de pagos y transferencias, gestión de múltiples usuarios y sin interferencias. Como electrónico, como sería protección de información sensible de clientes, redes sociales, control de acceso a perfiles publicitarios, prevención de acceso no utilizado, sistemas empresariales. RP-CRM, control de permisos para empleados según roles, auditorías de modificaciones de datos empresariales. Seguimos acá con los casos de usos y aplicaciones, gestión de permisos y seguridad. Imagina que la explicación del cajero solo puede ver los saldos, mientras el gerente puede modificarlo. Control de concurrencia. Ejemplo, en un comercio electrónico, 2 clientes intentan comprar el último producto disponible al mismo tiempo. Si no hay control de concurrencia, ambos podrían pagar y generar problemas. Solución de bloqueo de filas. Transacciones propiedad de ACD. Ejemplo, podríamos ser un sistema bancario, un cliente transfiere $500 de su cuenta a otra. La transacción debe ser atómica, es decir, si una operación falla, todo se revierte. El SQL con transacción, seguridad y transmisión de datos. Ejemplo, en una aplicación médica, cifrado como el hospital almacena datos médicos sensibles para protegerlos. Seguimos con las aplicaciones.
Para protegerlo usa un cifrado, la información médica se almacena cifrada, evitando que personas sin autorización la lean.